Hola, muy buenos días. En este vídeo os voy a contar las principales medidas de centralidad que existen en estadística, que son tres: la media, la mediana y la moda. La media, la primera, seguramente la hayas escuchado como promedio, así que se pueden usar los dos nombres y los vas a escuchar los dos seguramente más o menos en la misma proporción. Para explicar estos conceptos, lo que vamos a hacer es hacer el cálculo a mano de estas tres medidas. Veréis que es muy sencillo y vamos a ver un ejemplo con unos números. Por ejemplo, 7, 7, 8, 6 y 10. Estos números podrían ser perfectamente mis notas en un semestre en la universidad o en el instituto o donde sea. La media la habéis calculado prácticamente seguro todos, alguna vez en vuestras vidas. La fórmula de la media es el sumatorio de todos los números partido por n. Esta es la fórmula formal, simplificada, que es sumar todos los elementos y dividido por la cantidad de elementos que tenemos. En este caso sería tan directo como hacer 7 más 7 más 8 más 6 más 10. Todo este resultado partido por 5, la cantidad de elementos que tenemos, que son 5. El resultado de esta operación es 38 partido por 5, que es 7,6. Los resultados de mis exámenes, en este caso, sería de media 7,6. La mediana, en cambio, tiene un funcionamiento radicalmente distinto a la fórmula de la media. La mediana es ordenar los números, así que lo primero que tenemos que hacer es ordenarlos de manera creciente. ¿Vale? Pongamos una pared aquí. La mediana es 6, 7, 7, 8 y 10. Y la mediana es algo tan sencillo como coger el número de en medio. Así que si la media hubiese sido 7,6, la mediana sería 7. Claro, esto es muy sencillo de hacer si tienes 5 números. Si tenemos más, para eso tenemos programas, software, que hacen estos cálculos por nosotros, que es ordenar todos los números y coger el de en medio. Esto tiene, digamos, un asterisco, que es cuando los números, la cantidad de números que tenemos son pares. ¿Vale? Yo ya lo he hecho a propósito. He cogido 5 números impar, entonces es el de en medio. Si son pares, ¿no? Supongamos que en vez de tener 6, 7, 7, 8, 10, tengo también otro número, ¿no? Uno más grande para hacerlo un poco más fácil para entenderlos. Aquí no hay número de en medio. Estaréis de acuerdo que el número de en medio es uno de estos dos, ¿no? Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Cuando los números son pares, coges los dos números de en medio y haces la media entre ellos. Como acabamos de ver la fórmula de la media, no tiene ningún secreto tampoco. 7 más 8 partido por dos números. Tengo dos números. Así que 7,5. ¿Vale? En este caso, si tuviésemos números pares, una cantidad par de números, la mediana sería la media, el promedio de los dos números de en medio. Y la última, la moda. La moda es la más fácil de todas, por eso no necesitamos ni espacio. La moda es el mismo concepto que es a nivel de lenguaje oral. ¿Qué es la moda? Lo que se lleva, ¿no? Lo más frecuente. En estadística es exactamente lo mismo. No hace falta ningún cálculo. Es el número que se repite más veces. En este caso, el 7 aparece 2 veces, el 8 aparece una, el 6 una y el 10 una.
No tiene ningún secreto, así que la moda sería 7, el número más frecuente de todos. Muchas veces, para calcular la moda, lo que se hace es una tabla de frecuencias, un recuento de cuántas veces aparece cada valor, ordenas por la cantidad de veces que aparecen y tendríamos este número de aquí. Los usos de estas medidas de centralidad. Aquí es donde se complica un poco porque tenemos que entender que cada una se puede usar para cosas distintas. Si tuviésemos muchísimos números, por ejemplo números decimales, la moda es bastante poco útil porque como tenemos tantos números, el más frecuente, digamos que es, entre comillas, es anecdótico. La moda, por ejemplo, se usa mucho cuando la cantidad distinta de números que tenemos es muy reducida. Por ejemplo, para el número de hijos que tienen las familias. Número de hijos o hijas. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la cantidad de hijos que tienen las familias? Es un número que normalmente va entre 0 y 4 o 5, aunque hay casos más extremos, normalmente nos concentramos en ese rango. Entonces, la moda, decir que las familias, al menos en España, la moda es tener un hijo o 2 hijos, es una información que es muy relevante a la hora de describir la cantidad de hijos que tenemos. Este es un buen ejemplo de donde no usar la media, porque si yo os digo que la media es 1,4 hijos, es un poco complicado de comunicar, porque ¿qué quiere decir un 0,4 hijos o hijas? Es un concepto un poco extraño, ¿no? Y la mediana también es un poco difícil de comunicar. La mediana normalmente la vamos a ver para distribuciones que no son simétricas. Vamos a ver lo que es una distribución simétrica muy por encima. Esto es una distribución simétrica. Esto es simétrico. ¿Qué quiere decir? Que más o menos la gente que está por abajo es la misma cantidad más o menos de la gente que está por arriba. Esto podría ser, por ejemplo, la altura de, por ejemplo, las mujeres en España, ¿no? Que me invento el número, pero podría ser 1,68, por ejemplo. No sé el número exacto. Entonces, ¿qué estaríamos diciendo? Que más o menos la mitad está por encima, más o menos la mitad está por debajo. El caso en el que la distribución de la gente es simétrica, la media y la mediana se pueden usar indistintamente. ¿Por qué? Porque los valores pequeñitos, ¿no? La gente más baja, más bajita, compensa a la gente más alta, en el caso de la media. Y en el caso de la mediana, como ordenamos a toda la gente, la persona de en medio ya se parece mucho a la media. El problema viene, o la parte delicada viene con distribuciones de datos que no son simétricas. Hay un ejemplo muy clásico que es el salario. Los sueldos. El sueldo es un clarísimo ejemplo donde la distribución no es simétrica. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que cobra poco en la mayoría de sociedades y poco a poco los sueldos altos, la gente que cobra más dinero, cada vez son menos y menos. Entonces, cuando vemos una distribución de este estilo, del estilo asimétrica, la media puede ser muy engañosa. ¿Por qué? Porque fijaos que estos numeritos que he puesto yo, 7, 7, 8, 6, 10, si yo cambio el 10 por un millón, la media se dispara enormemente. De hecho, la media será unos 200.000. Claro,
200.000 no es un valor representativo de los números que tengo. Tengo 4 números, el 7, el 7, el 8 y el 6, que son números pequeñísimos. Tengo 1.000.000 y la media me da 200.000 que no cae ni cerca de uno ni cerca de los otros. Entonces, para casos donde hay valores muy extremos y el salario es uno de ellos, la media no es especialmente útil porque sale muy alta. Por ejemplo, en España el salario medio es muy alto, mucho más alto de lo que realmente está cobrando la gente. ¿Por qué? Porque están futbolistas, directores de banco, inversionistas, hay todo tipo de perfiles que cobran mucho dinero, que están estirando la media, fijaos en este ejemplo de aquí, están estirando la media para arriba. Cosa que con la mediana no pasa. ¿Por qué? Porque si pones una persona que cobra 1.000.000, la mediana sigue siendo la misma. ¿Por qué? Porque, como es ordenar de arriba abajo, los de en medio son los que importan. La mediana no os la he definido formalmente porque es un vídeo para entenderlo intuitivamente. La mediana es el valor, que separa el 50% inferior y el 50% superior. Así que cuando estamos hablando, por ejemplo, de sueldos, el sueldo mediano, que esto lo vais a escuchar seguramente en prensa, alguna vez al año sale este número, el salario mediano sí que es representativo, porque es el sueldo de la persona, digamos, de en medio de España, ¿no? La persona que está en medio de todo, que indica, ¿no?, que la mitad de la gente cobra eso o menos, y la mitad de la gente cobra eso o más. Y para números concretos, ya hemos dicho que números con muchos decimales o números muy grandes, la moda normalmente no es especialmente útil. La moda normalmente se usa para variables que tienen pocos valores distintos, o también para variables categóricas. Fijaos que aquí, y con esto vamos terminando, aquí la media y la mediana requiere que sean números. En cambio, la moda, el concepto moda, que es el valor más frecuente, sirve tanto para números como para categorías. Esto es todo. Este es el resumen de media, mediana, moda, los cálculos hechos a mano y entender también el efecto que tienen los valores muy extremos. Estos valores afectan mucho a la media. ¿Por qué? Porque influyen en el cálculo y no afectan absolutamente nada ni en la mediana ni en la moda. Muchas gracias y nos vemos en otro vídeo. Si te interesa un curso más completo, acceso a datos, recursos y ejercicios, échale un vistazo a los links en la descripción. No te olvides de apoyar este canal con tu suscripción y un me gusta. Muchas gracias.